Bien, pues ahora en esta clase vamos a estudiar un poquito más lo que son las fuentes de la revelación. Dios viene a los hombres para revelarse como un ser personal a través de una historia de salvación, creando y educando un pueblo para que fuese custodio de su palabra y para preparar la encarnación de su Hijo. Decíamos que todo eso es el Antiguo Testamento. Como Dios, de una manera muy pedagógica, primero escoge a su pueblo, después le va enseñando poco a poco, porque pues imagínate nada más lo antiguo de esas civilizaciones y cómo él pues quiere darse a conocer a sí mismo. Ese es el verdadero Dios, el que se da a conocer y se da a conocer como una persona con la que podemos hablar de tú a tú, como una persona con la que podemos tratarlo como un ser personal. Esa es la maravilla de la revelación. Bueno, la revelación la hace como su primer paso, la creación, donde nos ofrece un testimonio de sí mismo. Eso nos dice el catecismo en el número 288. A través de las criaturas Dios se manifiesta y se manifiesta a los hombres de todos los tiempos, haciéndoles conocer su bondad y sus perfecciones. Entre estas, el ser humano, imagen y semejanza de Dios. Nunca olvidemos eso, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es la criatura que en mayor grado revela a Dios. Sin embargo, Dios ha querido revelarse como ser personal. ¿Recuerdas que decíamos que para irlo conociendo esas vías de Santo Tomás nos llevaban a decir, a ver, ¿dónde voy a buscar a Dios? En las criaturas. ¿Qué me pueden decir esas criaturas a mí? De su creador, de su causa primera. Pero además de eso, entre estas, el ser humano que es imagen y semejanza y piensa como es la criatura que en mayor grado revela a Dios. Si yo soy una persona que piensa, que tiene sentimientos, que tiene actitudes, que tiene reacciones, etc., mi Dios es semejante. Yo soy semejante a ese Dios. Entonces, se me revela un Dios personal, un ser al que voy a tratar como algo, como alguien personal, con quien puedo tener amistad, puedo tener cariño, puedo tener confianza, le puedo contar mis cosas. Y nos va educando va educando a su pueblo para que ese pueblo sea la palabra, vaya custodiando la palabra dirigida a los hombres y para ir preparando la encarnación de su verbo Jesucristo. Bueno, los contenidos de la revelación, tanto las verdades naturales que el ser humano podía conocer mediante la sola razón, que es lo que hemos estado viendo ahorita, como las verdades que exceden la razón humana y que pueden ser conocidas solo por la libre y gratuita bondad con que Dios se revela, eso es lo que va a ir descubriendo el hombre. Y nosotros tenemos la ventaja de que ya contamos con la gracia de los sacramentos, que son los que iluminan nuestro entendimiento. Nosotros a través de conocemos por la inteligencia, pero nuestra inteligencia está nublada por el pecado. Y deseamos el bien, pero nuestra voluntad está debilitada por el pecado. Entonces, por mucho que hagamos por querer conocer, esa inteligencia nublada no nos permite conocer verdaderamente qué es lo que nos está transmitiendo Dios. Por eso necesitamos de la gracia, por eso necesitamos de la guía, por eso necesitamos purificarnos, tener un pensamiento dispuesto a aprender, con humildad y con deseos de que enséñame tú, Padre Dios, dime qué es lo que me quieres transmitir. Bueno, la Sagrada Escritura, nuestras Biblias que hemos estado viendo, pues que hay Biblias católicas que son en las que nos vamos bueno, la Biblia es una
y gracias a Dios, pues la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia la custodia. Ya después, pues vino muchos, nuevas creencias que quitaron libros, ¿sí? Esto no me gusta y lo quitaron, y esto tampoco y lo quitaron. Entonces, la Biblia, que ha permanecido como testimonio de la revelación, es a lo largo de los siglos el testimonio escrito relacionándola directamente con la revelación del único y verdadero Dios que se manifiesta con palabras humanas, hasta asumir en el Verbo encarnado, en Jesucristo, la misma naturaleza humana. Además de las escrituras de Israel, que decíamos el Torá, que son esos 5 libros del Antiguo Testamento, los 4 primeros, los 5 primeros ya te los aprendiste: Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Así es, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Y qué explicábamos? Pues que ahí está contenida toda la ley judía. Bueno, además de que para nosotros, para nuestra iglesia, en cuanto la fundó Jesucristo, que eso es bien importante, Él vino a fundarla con la cabeza de Pedro, cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Además de que las escrituras del pueblo de Israel las acogimos en nuestra iglesia y conocidas como Antiguo o Primer Testamento, los apóstoles y los primeros discípulos pusieron también ellos por escrito el testimonio de la revelación de Dios, tal y como se ha realizado plenamente en su verbo, de cuyo pasar terreno fueron testigos. Ellos supieron que había venido el Hijo de Dios, así se los reveló, así se manifestó con ellos Jesucristo, y dieron testimonio, y creemos porque la historia de nuestro Señor Jesucristo es una historia en la que va involucrada nuestra voluntad. ¿Qué tanto quiero yo creer en eso? Porque para dudar, pues bueno, ¿verdad? Primero que nada tenemos que tener esa actitud de querer creer. Yo no puedo dudar, si no quiero, de que existió un prócer de mi nación que es Juárez. Pues yo no puedo dudar porque está escrito, hay quien lo conoció, dicen que fue un presidente muy bueno, etcétera, que tuvo sus orígenes muy humildes como pastor de ovejas y pues llegó hasta la presidencia de la república en la que yo vivo. Pero si no creo que eso fue cierto, pues así vengan los documentos y me los demuestren, yo no lo voy a creer. Lo mismo pasa con Jesucristo. ¿Cuántas corrientes hay que nos dicen que no, que Jesucristo, que no existió, que no está El otro día leí algo muy curioso de la historia de Jesucristo, donde decía, bueno, pues que no se encontró su cuerpo, entonces pues no hay evidencia de que existió. Por supuesto, ¿de cuántos no se han encontrado el cuerpo? Que me digan dónde está el cuerpo de Cleopatra, o que me digan dónde está el cuerpo de Tutankamón. Hay momias que se encontraron y dicen ser esas, pero ¿y si no lo son? La voluntad de creer va involucrado mucho en el querer aceptar una cosa como cierta o verdadera. Entonces, la verdad que el Dios del cual las escrituras de Israel dan testimonio, que es el único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, se pone en evidencia en particular en los libros sapienciales. Su contenido supera los confines del pueblo de Israel para suscitar el interés por la experiencia común del género humano ante los grandes temas de la existencia, desde el sentido del cosmos hasta el sentido de la vida del hombre, en el libro de la sabiduría. Desde los interrogantes sobre la muerte y lo que viene tras ella, hasta el significado de la actividad humana, en el libro del Coelet.
Estos libros que ayer te decía que sería muy bueno que te los aprendieras de memoria, porque facilitan mucho. El Coelet también se llama eclesiástico, ¿sí? El libro de la sabiduría, que nos habla del destino del hombre, la naturaleza y función de la sabiduría, etc. El libro del Coelet o Eclesiastés habla precisamente de la sabiduría, del temor de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, desde las relaciones familiares y sociales hasta la virtud que debe regularlas bien para vivir según los planes de Dios Creador y alcanzar así la plenitud de la propia humanidad, los encontramos en el libro de los Proverbios o Siráside. Es otro nombre que tiene el libro de los Proverbios. Bueno, pues libros sapiensales acogidos también como testimonio de la revelación al pueblo hebreo, acogidos por la iglesia cristiana, católica, cuando surge el momento de ir dando fe y creerles a esos apóstoles y a esos discípulos que lo vieron, que supieron que había resucitado y se les manifestó. Por eso no encontraron el cuerpo del Señor, porque Él por sí mismo, porque Él es la vida, volvió a la a la vida humana en el momento de la resurrección. Ya la muerte no triunfó sobre él, no pudo más la vida que la muerte. Bueno, pues esos testimonios que ellos fueron recopilando, también los escribieron, y para comprender, ya sabemos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, que los autores que escriben se llaman agiógrafos, son autores del texto, han redactado con la inspiración del Espíritu Santo. Para su composición, Dios eligió a determinados hombres que utilizó usando de sus propias facultades, medios, conocimientos, ambiente. Por eso cada quien tiene su estilo. Por eso cada uno escribe de acuerdo a la época en la que vivía, de acuerdo a las creencias que se tenía de una sociedad en formación, o una sociedad que era nómada, o una sociedad que vivía en tiendas, una sociedad que se hacía de otras, un pueblo que se hacía de otras tierras, invadiendo y haciendo la guerra. Todo eso tenía que ver en el pensamiento y en el estilo de la persona que escribía. Por eso cada libro tiene ese sello. Pero de eso se sirvió Dios, de forma que en él, que Él obró en ellos y por ellos, y escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería que se escribiera. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 106. Todo lo que los escritores sagrados afirman puede considerarse afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras. Habrá quien no lo quiera creer, muy su decisión, la libertad humana. Pero bueno, pues si a mí se me abre un Dios, se me da a conocer, se me explica, se me quiere revelar, se me revela y se me dice, mira, este soy yo, pues mi decisión personal es, sí, te quiero conocer y quiero saber bien, porque además es un privilegio, además es una elección de parte de mi Dios, que Él me quiera enseñar las maravillas de su ser. Es algo que yo no puedo rechazar,
porque me está eligiendo a mí, que es muy probable que me haya elegido desde pequeñito. Así cada uno vamos haciendo un estudio, un recordatorio de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Vamos viendo cómo Jesucristo se nos hizo el encontradizo. Vamos viendo cómo ese Dios uno y trino, un solo Dios en tres personas, a través de su inspiración, de la inspiración de la persona del Espíritu Santo, a través de sucesos y acontecimientos de bondad, de reflexión, se nos fue manifestando y se nos fue haciendo el encontradizo porque nos decía, te elegí a ti, quiero que me conozcas, quiero que sepas quién soy y quiero que tú libremente, a través de la inteligencia que tienes participada de mí, elijas si me sigues, si quieres vivir una vida plenamente en conocimiento mío, porque en mí vas a encontrar la verdadera felicidad, o no, es tu decisión. Dios ha inspirado a los autores humanos en la composición de los libros sagrados. Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Esto es algo que también lo encontramos en el Concilio Vaticano II, en los documentos del Concilio Vaticano II, que fueron una infinidad. Ojalá nos dé la vida para estudiar los concilios. Pero bueno, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, pues se habla de esto, ¿verdad? Dei Verbum quiere decir verbo de Dios, palabra de Dios, y nos explica de qué manera se fue conformando todo lo que es el gran tesoro de la revelación que custodia el magisterio de la Iglesia. Bueno, entonces hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras. Para comprender la Sagrada Escritura hay que tener presente los sentidos de la Escritura, que decíamos hace rato, ¿no? Literal y espiritual. El sentido espiritual es reconocible también de manera alegórica, moral y analógica. O sea, muchos son comparaciones, muchos son deducciones que vamos sacando según la época, etc. Y la moralidad de esos momentos. Y los diferentes géneros literarios en los que han sido redactados los libros de parte de los mismos, de cada uno de los autores. En particular, la Sagrada Escritura debe de ser leída en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? A la luz de la tradición viva y de la analogía de la fe. La Escritura debe de ser leída y comprendida en el mismo espíritu en el cual ha sido escrita. Los diversos estudiosos que se esfuerzan para interpretar y profundizar el contenido de la Escritura proponen sus resultados a partir de su personal autoridad científica. Al magisterio de la Iglesia le corresponde la función de formular una interpretación auténtica, vinculante para los fieles, basada sobre la autoridad del Espíritu Santo que asiste al ministerio docente del Romano Pontífice y de los obispos en comunión con él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ese magisterio de la Iglesia, que lo conforman el Romano Pontífice y los obispos, custodian y van señalando y autorizando la interpretación auténtica de los textos. Por eso las Biblias católicas, te explicaba yo, que a diferencia de las que no lo son, traen explicaciones en estas partes de abajo al pie de página. Siempre traen unas letritas en la mayoría de los capítulos de la Sagrada Escritura, de los capítulos, la parte de abajo, porque nos van a decir qué es lo que
quiso decir aquí arriba el autor. Estas interpretaciones que vienen aquí y que las encontramos con más riqueza en algunas ediciones, por ejemplo, en la Sagrada Escritura de Monseñor Strobinger, son unas explicaciones de este tamaño. O sea, es algo riquísimo. Esta parte de aquí es donde viene interpretado realmente el auténtico sentido que el Espíritu Santo, a través de del magisterio de la Iglesia que lo conforman el Romano Pontífice y los obispos, y lo van confirmando a través de los años, y todos coinciden en lo mismo. Esa es la maravilla del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa fe de que es inspirada. Nuestra iglesia es divina, no está formada por humanos, pero es divina. Y su inspiración pues viene de Dios. Entonces, ¿por qué dudar de lo que viene aquí interpretado, que es lo que la iglesia nos dice que quiere decir aquí arriba? Esto te da la seguridad de que no te vas a perder, de que no vas a terminar interpretando lo que tú quieres y vas a terminar pensando de manera como a ti se te ocurrió, y como a lo mejor en ese momento pues te viene una tentación de pensar diferente y pues ya no estás en comunión con la iglesia. Aquí lo que nos está diciendo es que ya desde los primeros siglos y por la asistencia divina del Espíritu Santo, la iglesia reconoció que los libros contenían el testimonio de la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento, formulando así el canon de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir? Estos libros son auténticos. Ese es el canon de la Sagrada Escritura. Y nos lo dice en el número 120 el Catecismo de la Iglesia. ¿Te das cuenta la riqueza de documentos que tenemos? No, esto es otra cosa, ¿eh? Aquí, por eso, no podemos pensar, la palabra de Dios es infinitamente indescriptible, pero ha querido Dios dejar a su iglesia, por eso le dio esa potestad a los apóstoles con la cabeza de Pedro. Entonces, en la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia. La tradición apostólica es todo lo que los apóstoles, los primeros discípulos y los 12 apóstoles nos dejaron, ¿verdad? Hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46, ¿sí? 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas que te decía ayer? Lo lees o sacas tu índice y te pones a leer, a contar cuántos libros trae tu Biblia, y pues tiene que tener entre 46 y 45. Porque en algunos textos el de Jeremías y Lamentaciones es uno solo. Bueno, te los voy a decir como ayer: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí están los 5 del Pentateuco. José, Jueces, Ruth, 2 de Samuel, 2 de los Reyes, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 2 de los Macabeos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, vienen ahora todos los profetas, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos esos son el Antiguo Testamento. Y los evangelios, repasemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 autores, que entre unos se conocieron, entre otros no, entre otros nada más, dos de los evangelistas, Mateos
Mateo y Juan fueron de los 12 discípulos que escogió Jesucristo. A Mateo lo escogió recaudando impuestos para el Imperio Romano y de ahí se lo llevó como apóstol. Y Juan era hermano de Santiago, otro de los que habían empezado a seguirlo, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo. Bueno, y luego Marcos fue un discípulo de Pedro, que yo por lo que creo, bueno, yo no voy a hacer la exégeta, que son los que interpretan la Biblia, pero yo lo que creo es que Marcos anduvo ahí entre los discípulos. Por lo menos se le menciona en su evangelio, a la hora que prenden a Jesús, que lo toman preso, dice el evangelio de Marcos que había un joven en una sábana envuelta y que vio todo eso, y a la hora que los apresaron y se llevaron a Jesús, él soltó la sábana y salió corriendo para que no lo apresaran. Y ese es como una firma de decir, ahí estaba yo y lo vi. No lo dice así, pero se interpreta. Entonces, Marcos también debe de haber escuchado y escuchó y vio y creyó y conoció. Esos tres conocieron de viva voz a Jesucristo. Y luego Lucas, que fue un discípulo de Pablo. Recordemos que Pablo fue otro discípulo posterior, no fue de los 12 apóstoles, pero Pablo conoció a Jesús a través de una revelación. Cuando andaba persiguiendo a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, y andaba entregando a los cristianos para que los mataran y que no los dejaran ya predicar, entonces se le aparece Jesucristo y le dice, ¿verdad? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, porque así era llamado Saulo de Tarso. Tarso era la ciudad de donde él era. ¿Por qué me persigues? Y entonces le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Yo no veo a nadie que ande persiguiendo. Le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Y pues bueno, o creía, ¿no? Bueno, él después llamó a Lucas, que era un doctor en esa época, era un médico muy afamado, muy culto, y él escribió el Evangelio de Lucas. Y también se le atribuye a él el siguiente libro, que es Hechos de los Apóstoles, lo escribió Lucas. Luego vienen las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda carta a los de Corintio, la carta a los de Galacia, a los de Éfeso, a los de Filipo, a los de Colosias, la primera y segunda a los de Tesalónica, la primera y segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. Y otra carta a los hebreos, la carta de Santiago, uno de los 12 discípulos, escribió, y luego Pedro escribió 2, San Juan el evangelista escribió otras 3 cartas, y el Apocalipsis, entonces Juan escribió cuatro libros de la Biblia, y la carta de Judas no el Iscariote, el otro apóstol, y todo esto conforma el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. O sea, en ningún momento, como los judíos acusaron a Jesús ante Pilatos diciendo, es que este hombre viene a quitarnos todo lo que hemos creído. Y él ya lo había dicho antes, yo no vengo a rebatir la ley ni a revocarla, yo he venido a darle su verdadero cumplimiento. Bueno, pues el Antiguo Testamento no lo podemos quitar porque ahí en la pedagogía divina, pues precisamente el principal fin de la economía antigua era preparar la venida de Cristo Redentor universal, y todo eso lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, por eso es importante leerlo. Pero lo que verdaderamente nos llena a los cristianos y nos hace conocer su persona, a la que nos queremos
adherir y de la que nos queremos enamorar, porque esa es la palabra, enamorarnos de la persona de Cristo, es en el Nuevo Testamento, para que siempre lo leamos. 5 minutos diarios de leer el Nuevo Testamento te harán un gran amigo de Cristo.